Importancia de la segmentación de mercados. Un tema que en mi carrera he visto muchas veces quizás soslayado, es decir, tratado con menos importancia de la que realmente tiene, es el asunto de la segmentación de mercados. Las empresas necesitan mucha información de calidad respecto a quiénes son sus clientes, quiénes son los potenciales clientes, de qué tamaño es esa masa potencial de negocios que hay que construir. Y además necesitan información muy precisa respecto a qué grupos de esos mercados o mercado que atendemos son realmente los prioritarios, aquellos que nos interesan para tener mayor rentabilidad, para crecer en el futuro. Puede haber acá muchas posibilidades. Podemos crecer identificando una sección de ese mercado o un segmento que es muy grande y que tiene muchas posibilidades de darnos negocios al futuro, o podemos quizás centrarnos en un segmento más bien pequeño, pero en el que no tenemos muchos competidores. Otra opción inclusive podría ser buscar clientes que más bien dentro de ese mercado se parecen más a las posibilidades de atención que podemos dar, es decir, lo que requieren va más directamente con los productos que nosotros fabricamos. Inclusive si entendemos el mercado como estos clientes actuales y potenciales, podríamos quizá tener incluso una estrategia que nos busque centrarnos en aquellos clientes que no son consumidores del mercado actual, pero que podrían serlo en el futuro. Es decir, desarrollando una estrategia para profundizar o penetrar en el mercado hacia futuro. Dicho todo esto, resulta claro que la segmentación es un tema estratégico, es decir, es un tema que es clave para abordar las estrategias o las acciones, digamos, que tienen una importancia muy grande en la construcción de nuestra competitividad en el largo plazo. Sin una idea clara de hacia dónde vamos y que queremos priorizar como negocio, las estrategias se vuelven ciertamente deficientes. Ahora bien, un punto importante hablando de segmentación de mercados es que esta deviene más importante en la medida en que nuestra empresa o nuestra organización tiene mayores grupos o más grandes grupos de clientes o masivos mercados y que son relativamente heterogéneos en sus características. Por el contrario, un mercado o una organización que tenga pocos clientes muy homogéneos entre sí, entonces tendrá menor necesidad de segmentar. Y en efecto, un banco, por ejemplo, o una empresa en general de consumo masivo necesitará organizar muy bien sus segmentos para prospectar adecuadamente en los negocios a futuro. Sin embargo, una empresa minera que suele tener uno o dos clientes no necesitará hacer un gran trabajo de segmentación. Quizá más bien lo tendría que hacer con relación a otros grupos de interés como podría ser la comunidad u otros actores como el Estado. En este punto es importante hacer una precisión. La segmentación de mercados no es necesariamente lo mismo que la segmentación de clientes. El mercado es el todo al cual yo quiero o puedo atender, inclusive potencialmente. Dentro de ese mercado específicamente pueden existir clientes y no clientes. Cuando hablamos de la segmentación de clientes, nos referimos solamente a la forma como organizamos en distintos grupos o segmentos a nuestros propios clientes, a los que atendemos directamente. La segmentación de clientes, siempre por supuesto relacionada con la segmentación de mercados, tiene otros propósitos, entre los cuales el principal es establecer el valor relativo de cada cliente para poder tener estrategias diferenciadas ya en la atención o más bien en la generación de lealtad de los clientes. Pues bien, dicho todo lo anterior, veamos ahora cómo podríamos segmentar un mercado. Para segmentar un mercado tenemos una serie de pasos. El primer paso es elegir una variable de segmentación. Y para esto tenemos que comprender que nuestro mercado debe ser dividido en partes que son distintas entre sí, pero que suman un todo. Es decir, con un concepto que no permita que nuestros clientes se traslapen de un segmento a otro. Por ejemplo, un criterio de segmentación podría ser el ingresos altos, medios, bajos. Otro criterio podría ser tipo de industria, ¿no? O sector industrial, industria, servicios, gobierno. Otro criterio podría ser geográfico, de la costa, de la sierra o de la selva. En fin, existen muchas formas de establecer una variable de segmentación. ¿Cuál es la mejor? No existe necesariamente una mejor, pero la regla general es que si voy a segmentar un mercado, trate de hacerlo utilizando un criterio que me permita tener segmentos que tengan ciertas características bastante diferenciadas o por lo menos lo más posible, de manera que me
den clientes con naturalezas distintas y requerimientos distintos a los cuales yo puedo atender de una manera diferenciada. Si mi método de segmentación o mi enfoque de segmentación me da segmentos que son muy parecidos, entonces no es una buena segmentación. Vamos a poner un ejemplo con esto. Si estuviéramos hablando de un negocio como banca, probablemente el criterio de ingresos podrá ser una variable muy significativa porque realmente los ingresos explican en qué medida yo puedo asociar con mayor éxito ciertos productos financieros, como podrían ser préstamos, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y otros más que existen en ese negocio. Si yo escogiera, por ejemplo, género o quizá edad, estas variables me pueden dar alguna diferenciación, pero no tan rica como la que me va a proporcionar el criterio de ingresos. Si más bien estuviéramos en un terreno como ropa o todo lo que se produce o se vende en los grandes almacenes, quizá un mejor criterio podría ser género, porque las necesidades de los caballeros, las damas y en realidad y incorporamos a veces la sección niños, varían mucho y nos permiten tener estrategias más acordes a las necesidades de esos segmentos. Un tema que viene acá también es, ¿puedo utilizar más de un criterio para segmentar? Sí, eventualmente yo puedo tener más de un criterio y si esto sucede, tendría que cruzarlos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en una segmentación, un criterio de segmentación, me salen 2 segmentos y tengo otro más que me salen 3, eso los tendría que cruzar y 2 por 3 en realidad me darían 6 posibles segmentos. Si incorporo un nuevo criterio de segmentación con 3 más, a esos 6 tendría que multiplicarlos por 3 y me van a dar 18 segmentos. La verdad es que no es una buena idea ir incrementando muchos criterios de segmentación porque lo que puedo tener es una configuración muy compleja al final que realmente no me agregue mucho valor. La idea general de hacer esta segmentación es de que sea simple y manejable. Por último, algunas recomendaciones finales una vez que uno ha realizado ya la organización de los segmentos. Primero, hay que tratar de mantener esto al día, revisándolo por lo menos una vez al año y también quizás tener una mente abierta para ir mejorando y haciendo cada vez más complejo el sistema en la medida que es necesario. La idea es empezar con algo simple que en el tiempo se va haciendo complejo y cada vez mejor y más eficiente.